Buenas tardes. Estamos en 50 años cuando se creó la democracia. Un programa conjunto entre Piensa Prensa y el sitio de memoria Estadio Nacional. Hoy nos acompaña Mario Aguilera, periodista, ex prisionero de la dictadura. Bienvenido, Mario. Muchas gracias. Mario, este programa es 50 años. 50 años que este año se cumplen, ¿cierto?, desde el inicio de la cruel dictadura civil y militar. Ese 11 de septiembre, ¿cómo lo recuerdas? ¿Dónde estabas? ¿En qué estabas? El 11 de septiembre comienza muy temprano. Escucho por la radio que había un movimiento de las Fuerzas Armadas en Valparaíso y que estaban pasando cosas en Santiago también. Ya se veían militares en las calles y llevaban una descripción, un descriptivo, que es un brazalete naranja, los guapistas. Digo, de llegar al centro de alguna manera, yo estaba haciendo de práctica, pitoteando en la corporación, que quedaba en Morandé, casi a llegar a la Alameda. Así que yo, con un amigo, inventamos una agencia de recortes de prensa, una agencia de prensa para entregar informes de prensa todos los días. Eso funcionó un par de meses, no dio resultado, no había plata. La plata que ganábamos alcanzaba para pagar los diarios y el papel y para contar. Un amigo nos había pasado una oficina, sí, estaba bien presentado, pero no resultó. Así que me puse a vender salsa de tomate en los negocios. Yo andaba con un maletincito, qué sé yo, vendiendo salsa de tomate. Y entre medio de esto, retomé contacto con compañeros que estaban clandestinamente funcionando y me dijeron si tenían la posibilidad de ayudarles. Yo dije, no tengo ningún problema. Y yo empecé a hacer correo entre el Comité Central y el Regional Santiago Centro. Yo era del Regional Santiago Centro y me encontraba con una compañera del Partido Socialista, que estaba en la clandestinidad. Yo me encontraba con ella 2, 3, 4 veces en la semana. En distintos lugares nos dábamos puntos de encuentro donde entregamos documentos, cassettes, qué sé yo. Esto es importante puesto que aquello yo lo hice hasta diciembre más o menos del año 73. Y después yo perdí contacto con esta compañera. Y yo pasé a cumplir otras funciones en el partido. Y pasó mucho tiempo, hasta agosto del año 74. Yo supe, sí, antes, que esta compañera había sido detenida y estaba colaborando con la DINA. Y la sacaban de vez en cuando a la calle a porotear, que le llamaban. Era buscar gente que ella conocía. Y yo iba pasando por un lugar que no correspondía a la hora que no debía estar y me poroteó. Iba con la DINA, se baja uno de los tipos, llega su nombre, su carnet, investigaciones, me dice. Esto era en la Avenida Grecia, cerca entre Siqueira Fernández y los Tres Antonios, había una plaza, y le paso mi carnet y le digo, y qué bueno que estén por aquí, está lleno de cabros marihuaneros aquí, qué bueno que hagan controles, haciéndome el simpático yo. Me dice, no, bueno, si a otra andamos buscando. Para mí fue una sorpresa, digamos, que me estuvieron buscando. Lo entendí muy rápido porque ahí veo que viene caminando Luz Arce con el guatón Romo, Osvaldo Romo Mena, y aquel que me pidió el carnet era nada menos que Barclay Zapata Reyes, el Troclo. Y andaba con un amigo, ese mismo, el amigo con el que había inventado la agencia de prensa, y teníamos lo que se llama en aquellos momentos un minuto conspirativo, ¿saber por qué andábamos juntos? Y era que yo vendía salsa de tomates y él sabía de alguien que vendía maletines y yo necesitaba un maletín para andar trayendo las muestras. Claro. Así que, y él sabía de alguien que se lo llevaron a unos metros, le preguntaron por qué andaba conmigo, él contó la historia del maletín, yo conté la historia del maletín, que por eso andaba con él, le tomaron sus datos y lo dejaron ir. La cosa es que me agarran y me llevan en una camioneta roja con el toldo verde. De ahí fueron a la casa de mi señora, la amenazaron, le dijeron que no iban a allanar por ahora porque ya me habían encontrado, que a mí me andaban buscando, y me llevaron. Al subirme al vehículo me pusieron inmediatamente una venda y en la camioneta me llevé el primer chachazo. Había otro tipo que yo no reconocí hasta hace un par de meses, algunos meses solamente, un tercero, el Negro Paz, que me llega el primer chachazo. Primer chachazo porque una vez que estoy arriba con la venda en los ojos, qué sé yo pregunto, vamos a Londres.
Todo el mundo sabía que había un lugar que se llamaba Londres. El problema es que era un lugar secreto, se supone. Y ahí, ¿qué sabes vos de Londres, concha? Y me llega el primer chachazo, me quebró los lentes, se caí en el suelo, me los puso de nuevo, con el vidrio quebrado. Dimos una vuelta, yo calculo que fuimos a la casa del Guatón Romo, porque subimos hacia el oriente, tuvimos un rato y después bajamos nuevamente a Londres. Llegando a Londres, evidentemente, yo veo el vehículo y levanto por arriba de la venda y yo logro ver Plásticos Londres. Y dije, Tati, estamos en Londres. Me bajan del vehículo, me llevan a Londres 38 y ahí me piden nuevamente que entregue el carnet y todo lo que tengo en los bolsillos, y de ahora en adelante Castellanos Marte es el número 45, y yo pasé a ser el 45 de ese momento en adelante, y me meten en una sala grande que había, donde había mucha gente, había entre 60 y 80 personas, y yo era el 45, de la última fila, vendado evidentemente. A la media hora me vienen a buscar, me llevan al segundo piso donde estaban los lugares de tortura, electricidad, el somier, las vendas, amarrado, desnudo. Y eso se repitió en varias ocasiones. Me da lata entrar en el detalle respecto de esa situación, puesto que estoy aquí para contarlo, y hay muchos compañeros que estaban ahí conmigo que ahora no están. Entonces me parece súper injusto de entregar testimonio de alguien que está vivo. Hay que contarlo, todo esto, es necesario decirlo para que no se vuelva a repetir. Pero es difícil contarlo, por un lado, y luego también es necesario, ¿ya? Porque las cosas que pasaban en el Londres 38 pasaban también en otros lugares en Chile. Y a mi lado, por casualidad, estaba Alejandro Parada, estudiante de veterinaria que yo conocía. No nos vimos, evidentemente, pero logramos cuchichear porque estábamos todos vendados ahí. Y supe que estaba ahí al lado mío. Él hoy forma parte de los detenidos desaparecidos. Más allá estaba Joel Guayquiñir, también detenido desaparecido. En una fila delante mío estaba Newton Morales, un sargento de la Armada, también detenido desaparecido. Son algunos de los nombres que recuerdo de la gente que estaba ahí en Londres. Yo no estuve muchos días, estuve una semana. Después de ahí me trasladaron a José Domingo Caña. Pero estando en Londres uno se da cuenta de cosas que son difíciles de entender cuando uno ha vivido en democracia. Las cosas que pasaban en Londres, no había comida, no había cama, no había nada, había solo torturas. Pero lo más difícil de las torturas no era lo que le hacían a uno, era lo que ocurría en las noches en Londres, cuando uno escuchaba los gritos de las compañeras, escuchaba gritos de niños, de imaginarte lo peor de lo que le estaba ocurriendo a ellos en el segundo piso. Cuando te están torturando a ti, tú sabes que te están pegando, que te están poniendo corriente, que puedes aguantar o a lo mejor no aguantar. Pero escuchar los gritos de otros es súper difícil. No sé, cuando uno te llamaban por tu número, la gente te daba la mano, te apretaba el hombro. Y esos gestos decían mucho. Te estaban diciendo, ánimo, fuerza, estoy contigo. O qué bueno que volviste cuando venías de regreso después de esa sesión de tortura. Sesiones de tortura que eran la nada misma, eran tonteras. Te preguntaban, no sé, ¿dónde están las armas? No sabían lo que querían. Te preguntaban de todo y de nada. Además te preguntaban y te ponían la corriente, no tenías tiempo ni de pensar. La cosa es que de los murmullos que habían ahí, las cosas que sabíamos que había un lugar peor que Londres, que era Villa Grimaldi. Entonces uno casi rogaba que no fuese a tocar ir a Villa Grimaldi. Y había otro lugar que era el paraíso, que era Cuatro Álamos. En Cuatro Álamos había comida, había cama, había ducha. No había venda. Tú podías ver y conversar con el resto de la gente. Entonces lo único que uno quería, saliendo de ahí, era llegar a Cuatro Álamos. En Cuatro Álamos uno seguía siendo detenido desaparecido, a disposición de la DINA. Pero te podías lavar, podías hablar, no mucho. Porque la verdad es que después, con un compañero que me encontré yo en Cuatro Álamos, Joel Guayquiñín, él mismo me dice que no le cuente nada, no le diga nada, porque él no sabe hasta dónde va a aguantar. Él, después de la última vez que lo vi, fue ahí en Cuatro Álamos, desapareció. Entonces, no confía uno en el resto de los compañeros, por la seguridad de ellos y por la de uno.
Después del tiempo que estuvimos ahí en Londres, en un momento llegó que nos iban a trasladar. ¿Por qué? Llegaba gente a golpear las puertas de Londres 38 a preguntar por sus familiares. Llegaban organizaciones internacionales a preguntar qué era esto que estaba ahí, por qué no lo dejaban pasar. Y allí era muy loco además, porque era medio kafkiano. Un fin de semana a alguien, uno de los jefes, de los guardias que estaban ahí, dijo, les voy a poner música, y llevó un tocadisco y puso música. Y dijo, ahora si alguien quiere contar un chiste, puede contar un chiste, si alguien quiere cantar, puede cantar. Alejandro Parada, hoy detenido desaparecido, cantó Cambalache, que es un tango, pero tiene un contenido esa letra. El mundo ese será una porquería nada más, da lo mismo ser. Entonces, cosa que para mí cambió, digamos, ya después que escuchaba Cambalache, no era solo un tango, era el recuerdo de Alejandro Parada. Joel Boquini contó un chiste, yo también conté un chiste, ni me acuerdo qué chiste fue, ha sido muy fome, pero había esos momentos de relajo, y en un momento, no sé, puso música y nos sacan a bailar, ya Sonrisal, a mí me decían Sonrisal, no, ya no era el 45, porque yo me reía de cualquier tontería que escuchaba, me reía, así que Sonrisal lo sacaron a bailar con una compañera que tenía pantalones rosados, de idea quién era. No sé si está viva, si está desaparecida, no sé. En Londres 38 escuchar ese tipo de cosas es como en un día, en una ocasión, el Guatón Romo y Pastel y Zapata me dejaron colgando en una viga el Pau de Arara, que le llaman, desnudo. Yo no sé cuánto rato aguanté, y en un momento me despierta. Yo estaba en el suelo tapado con una frazada y eran los guardias, los pelados que nos cuidaban, que me habían descolgado. Me dijeron, cabro, descansa, mañana en la mañana te volvemos a colgar. Dentro de esta locura, de este horror, habían milicos pelados, de mi edad seguramente, que eran casi humanos, eran capaces de hacer este tipo de cosas. Descolgarte para colgarte de nuevo. Me dejaron dormir. El Guatón Robo pensó que yo había estado colgado toda la noche. No. Entonces había un poco de humanidad, ¿ya? Dentro incluso de esos propios guardias. La cosa es que era tanto así que un día cerraron Londres y nos trasladaron, uno a José Domingo Caña, otro a Villa Grimaldi y otro quizás Cuatro Álamos seguramente, y vine a dar a José Domingo Caña. El lugar era distinto en términos físicos, por así decirlo, una casa. Había una piscina, se escuchaba el ruido de la piscina. Nos decían ahí, había que hablar puesto que cualquiera se podía caer a la piscina. O sea, era obvio que nos estaban diciendo que nos podíamos ahogar en cualquier momento. Y ahí también estuve, no sé cuánto tiempo. Uno pierde la noción de los días, digamos, yo calculo que otra semana más. Ya ahí en José Domingo Caña. Había una suerte de, no sé, ha sido como el garage donde guardaban el auto, digamos, la piececita donde nos tenían, porque las torturas las hacían en la casa. Y este era un lugar donde estábamos sentados, todos evidentemente vendados, esperando que pasara algo. Y hasta que pasó el tiempo, el último interrogatorio me lo hizo Luz Arce. Mientras otros me torturaban, ella me hacía las preguntas. Debo decir que ella sabía de mí más de lo que me preguntó. Claro que si yo hablaba mucho también caía ella en sus propias contradicciones, digamos. Claro. No me preguntó más. Pero fue duro, digamos, de saber que una que fue compañera tuya era la que estaba haciendo el interrogatorio. Me sacan la venda y veo luz, veo casa, veo gente, veo un pasillo. La cosa es que me llevaron a mí, en mi caso, a la última pieza, la más grande. Y ahí había unas 30 personas. Había un camarote. Dormí en la parte de arriba del camarote. Había ducha. Se podía conversar. Me encontré con gente que yo no conocía, pero me abrazaron para darme la bienvenida en Cuatro Álamos. Y en Cuatro Álamos había naipes, había dominó, había ajedrez. Y resulta que todo esto se había hecho con los cartones de Rinso que servía para todo.
para lavarse el pelo, para lavar la ropa, para lavarse uno. El rinzo era mágico. Y ese rinzo lo compraba uno de los guardias. Se le entregaba lo que se podía reunir, la plata que habían tenido en el bolsillo algunos, y este guardia compraba esas cosas. ¿Por qué menciono a este guardia? Gracias a él había naipes, tablero de ajedrez y todas esas cosas, porque el rinzo, el cartón de rinzo servía para hacer esas cosas después, con lapicito, qué sé yo. Claro. Las piezas de ajedrez estaban hechas con migas de pan. Las blancas con la miga de pan, las negras, la miga de pan, más la ceniza de los cigarros. ¿Y por qué había cigarros? Cigarros pasaban desde una puerta que había de 3 álamos del campamento de al lado, por debajo de la puerta pasaban los cigarros, había espacio. Por ahí pasaba chocolate. Yo cuando llegué a 4 álamos, me dieron un cuadradito de chocolate, el chocolate más sabroso de la vida. Después de haber pasado ese tiempo donde no se comía, no había comida. ¿Cuánto tiempo pasaste desde...? No sé, ya pasaron unos 15 días. Pero tengo que decirlo, el hambre no era tema. Había otras preocupaciones. Te estaba jugando el pellejo. Así que, y uno podía tomar agua, sí. Uno iba al baño, tomaba agua, qué sé yo, pero que es una teoría aparte, digamos. Después que te ponía corriente, corría el rumor de que no había que tomar agua, que hacía mal. Y eso lo había dicho un tipo de la DINA. Entonces, le hacíamos caso. No tomábamos agua después de las sesiones de corriente. Bueno, la cosa es que en 4 álamos me hice de amigos, qué sé yo, de gente que no conocía. Y teníamos una estructura que en la puerta, donde estaba la sala, donde estaba yo, la sala 13, había una puerta que conectaba con 3 álamos. Y a nosotros nos llegaban los nombres de los presos que estaban llegando a 4 álamos. Y ellos nos daban los nombres de presos que habían encontrado en Villa Grimaldi, que habían encontrado como de José Bocaña y en otros lugares, y entregábamos las listas. Los presos de al lado de 3 álamos tenían visita, recibían paquete. Y ahí nos dimos cuenta que aquellos que estábamos en 4 álamos, lo que ahora queríamos era, uno se pone fresco también, queríamos pasar a 3 álamos. En 3 álamos había visita y había paquete. ¿Qué mejor? La cosa es que, estando en 4 álamos, en esas condiciones, habían cosas extraordinarias que pasaban igualmente. Cosas extraordinarias como esto del paquete que nos entregaban el rinzo que servía el cartón. Carlos Carrasco Matus, el agente Mauro, hoy detenido desaparecido. Él compraba el rinzo y lo detuvieron y desapareció porque tenía este gesto con la gente de comprar rinzo, ¿ya? Y hoy es un detenido desaparecido, un guardia de la DINA que compraba rinzo. Y se jugaba ajedrez, como te digo, se jugaba el naipe, hablábamos, hasta que llegó el profesor Arturo Borría, profesor del Darío Salas, profesor de música, que cayó detenido junto con otros profesores y uno de sus alumnos, el presidente del centro de alumnos. Y llegó ahí, conversamos con todo lo que había ocurrido. Habían ido al funeral de un alumno que era de la Juventud Comunista, cantaron la Internacional. Cuando llegaron al colegio se llevaron a todos presos, a las profesoras y a él y al alumno que era el presidente del consejo, del presidente del centro de alumnos. Él andaba con el uniforme del Liceo Darío Salas, cabro de tenido 16, 17 años más, no, que yo lo adopté así como mi hermano chico. Conversaba harto con él. La cosa es que el profesor Arturo Borría armó un coro con los presos que estábamos estos 30 que estábamos ahí. Armó un coro y cantábamos a 3 voces. Cantábamos una tontera, así. Cantando en el bosque estaba el cucú, lo llamó cucú, y esto a 3 voces salía hasta bonito. Tan bonito que los guardias de la DINA en la noche nos hacían cantar y abrían la puerta para que escuchara el resto de los presos, al coro que formó el profesor Borría. Arturo Borría hoy es detenido desaparecido. Y Alejandro, su alumno, hoy es profesor de música. Son estas cosas locas que se dan en esa situación. Y así pasó el tiempo y antes del 18 de septiembre, por ahí, me mandan a 3 álamos. Y en 3 álamos me encuentro con Pablo Muñiz, que yo fui estudiante de literatura de la Católica, que estuvo conmigo en 4 álamos, y él pasó un poquito antes que yo al pabellón de al lado. Y es el único que conocía. Cuando recién llega, él forma parte de la recepción.
Y cuando lo vimos, uno lograba saber que había salvado el pellejo, estando en Tres Álamos. Ya formaba a ser parte, ya eras prisionero de guerra. Claro. ¿Ya? Entonces, de esta guerra que inventaron, éramos prisioneros de guerra. Y con Pablo Muñiz nos abrazamos y nos hicimos muy amigos. Ahí no nos conocíamos ni antes, ni nos conocimos después, no nos vimos nunca más después. Falleció en México, cuando fue expulsado. Resulta que con él y con otro compañero ideamos, entre Álamos había mucha gente, las piezas eran muy pequeñas, no sé, de 2 metros por 2, y dormían hasta 8 o 10 personas. Yo dormía en un pasillo, habían instalado en un pasillo, justo en la puerta que daba hacia Cuatro Álamos, un camarote, y ahí compartíamos el camarote con Pablo Muñiz justamente. Y con él ideamos la idea de hacer semaneros, los semaneros que uno tenía en el colegio, digamos, para hacer la aseo, ordenar la sala, barrer. Y habíamos tantos presos que además hacía la aseo una vez cada 3 semanas. ¿Ya? Así que empezamos a hacer un listado de 4 nombres. Los nombres de todos los conocíamos con sus 2 apellidos. Nos formaban 3 veces al día. Ellos decían Mario Aguilera, yo decía Salazar. Y así cada uno de los presos. Así que escuchábamos eso 3 veces al día, no sabíamos los nombres de todos. Había un consejo de ancianos que nos representaba ante Conrado Pacheco Cárdenas, que era el comandante a cargo del campo de Tres Álamos, comandante de Carabineros. Y había un consejo de ancianos que había elegido Conrado Pacheco Cárdenas a 3 compañeros de los más ancianos que habían ahí. Por eso se llamaba el consejo de ancianos. Y estos viejitos ya no querían seguir. Además tampoco los presos no querían que siguieran porque no hacían las peticiones de lo que el resto de los presos querían. Entonces le pidieron a Conrado Pacheco hacer la posibilidad de elegir el consejo, la directiva del Consejo de Ancianos, elegir el Consejo de Ancianos. Y hubo elecciones. Y esas elecciones, la primera elección del Consejo de Ancianos, me eligieron a mí, presidente del Consejo de Ancianos, yo con mis 22 años a esa altura ya, presidente del Consejo de Ancianos. Y todo por la tontera esta de haber hecho la lista de semaneros para mantener limpio el lugar. Ahí estaba lleno de profesores, de todo, de lo que tú quisieras. Inglés, francés, alemán, de historia, castellano, profes de todo. Había talleres para tirar a la chuña, de lo que tú quisieras. Al mismo tiempo eran todos artesanos. Tres Álamos era un campo de tránsito, de gente que iba transitando para ser trasladado a Ritoque, a Puchuncaví, a otros lugares, y gente que venía de vuelta de Pisagua, de Chacabuco, de La Quiriquina, y llegaban de Rancagua, llegaban ahí a Tres Álamos antes de ser o liberados o expulsados. Estando ahí se conoció la primera lista como 100 expulsados que se iban a México. Había también un grupo de teatro ahí en Tres Álamos, grupo de teatro que lo dirigía Óscar Castro, del grupo Aleph. Óscar Castro, que estaba preso con nosotros, y formó un grupo de teatro con otros compañeros. Y resulta que en una de las visitas vino su cuñado y su mamá. Después de salir de Tres Álamos los tomaron detenidos y hoy son detenidos desaparecidos. La mamá y el cuñado de Óscar Castro. Y él supo lo que ocurrió y siguió haciendo teatro. Después lo hizo en Ritoque y así. Había gente que tocaba guitarra y que cantaba. Y se hacían muchas artesanías. Los presos que estaban ahí, no sé, los que venían del norte traían piedras de ónix y estaban ahí, todos tenían mucho tiempo para estar raspando. Otros agarraban monedas y con las monedas hacían figuritas, no sé, unas púas, unos puñitos, con las monedas que le borraban el dibujo y le daban con herramientas que estaban hechas de pedazos de fierro, de clavos, de lo que fuese. Yo trabajaba el cobre, repujaba un cobre, que se hizo un par de cosas. Las compañeras al lado hacían los monitos, unos muñequitos, que eran los soporopos y las mirachas. Los soporopos eran unos monitos con los bracitos cortos, las patitas. Soporopos porque el nombre que le pusieron era porque no había más algo chileno, ¿verdad? Y le pusieron soporopo, que era sopa de porotos. Claro. Y de ahí se difiere en soporopo, que era el muñequito que hacían las compañeras. Y las mirachas, evidentemente, que era la compañía del MIR, que hacían una monita también con pelo largo, eran las mirachas.
Y ya nos mandaban de regalo, me mandó la compañera Nieves Aire, me mandó el regalo que yo la había conocido, y el liceo 1, yo el liceo 7 de hombre, cuando éramos estudiantes secundarios. Y así que éramos todos artesanos, de una y otra forma. Estando en Tres Álamos, claro, había visitas y había paquetes también. Ahí nos transformábamos en carretas, que se llamaban. Sí. Y las carretas eran grupitos de 8, 10, donde todos los días había que ir cambiando para ser cocinero y todos queríamos ser chef. Nunca comí tanto tutti frutti como estando preso, ni tanto tomate como estando preso. Porque llegaba mucho tomate y llegaba fruta, diversa fruta. Por tanto había que hacer tutti frutti, era el postre. Claro. De la comida mala que nos daban, comida mala que la tratábamos de arreglar. Le poníamos, no sé, algo se le ponía para arreglar la comida. Así. Lo mejor eran los tallarines que se ponían a arreglar, pero cuando eran unas cazuelas raras, bueno, la sopa servía para darle gusto, ¿ya? Pero la comida era mala, pero no importa. Sabíamos que había compañeros que estaban en otros lugares donde no estaban comiendo, que lo estaban pasando mal. La gente que estaba, cuando estábamos en Cuatro Álamos, llegaba gente a Cuatro Álamos que venía de Villa Grimaldi y llegaban ahí a tratar de revivir, Sí, claro. para volver nuevamente a Villa Grimaldi. O sea, había un compañero que se llama Teobaldo Tello, era de Policía de Investigaciones, lo tomaron preso, le sacaron todos los dientes en la tortura. Hoy es detenido desaparecido. Y llegó también allá a Cuatro Álamos. Había mucha gente que estaba ahí en esas condiciones mal, pero aquellos que estábamos en Tres Álamos, pasando la etapa aquella, era la posibilidad de salir libre o salir expulsado. Ahí hay que decir también que respecto de lo que pasaba en Tres Álamos, si bien es cierto, esto había sido un lugar de curas canadienses, donde había niños. Para esos niños estaban estas celdas, por así decirlo, estos dormitorios, que después se convirtieron en celdas por parte de los carabineros que nos custodiaban. Y hoy, lamentablemente, es un lugar de detención de gendarmería, Sí. de niños. Sigue siendo lo que fue, Sigue hace siendo lo 50 años. Así es. Entonces, ese lugar tiene también otra particularidad. Resulta que estando ahí, en un momento nos quisieron dar unos pantalones de jeans y unas poleras blancas para que anduvieran. Algunos lo aceptaron, yo acepté la polera por lo menos, para que andaran ensuciando camisa cuando nos dan esa polera que le regalaban, y compañeros empezaron a hacer dibujitos en las poleras, púas, puñitos y qué sé yo, y a alguien se le ocurrió hacer un caballito de mar. Y este caballito de mar era bien particular. ¿Por qué caballito de mar? Hay que explicarlo. Resulta que en Tres Álamos y también en Cuatro Álamos había estas rejillas, ¿ya? Por donde se iba el agua de la ducha, sí, y de los baños. Entonces las veíamos todo el tiempo, estaban ahí con nosotros. Y cuando uno tomaba la primera ducha llegando de los lugares de detención, bueno, ahí se iba todo lo que te había ocurrido, digamos. Se iba la maldad, se iba lo malo que te ocurrió, se iba la sangre que todavía tenías pegada en el cuerpo, se iba por ese caballito de mar. Y ese caballito de mar lo empezaron a dibujar. Y resulta que estando ahí había un árbol al medio del patio, un nogal. Nogal que era parte de la cancha de baby fútbol, de un campeonato que nunca terminó. Jugaban baby fútbol todo el tiempo y los equipos iban llegando, se iban jugadores expulsados, claro, o libres, y llegaban otros jugadores a integrarse al mismo equipo, y ese campeonato seguía. Un partido eterno. Un partido eterno, claro, nunca terminaba el campeonato aquel. Pero el árbol te molestaba. Así que un día se le ocurrió a los peloteros que fuésemos del Consejo de Ancianos a hablar con el comandante Conrado Pacheco Cárdenas para que les permitiera sacar el árbol. Entonces fuimos a hablar con él y entendió. Y me dijo, ya, yo voy a pasar picotas, palas, chuzos, pero por favor los huevoncitos no vayan a hacer otra cosa. Era difícil hacer un túnel desde ahí, era muy lejos la puerta, así que sacamos el árbol, cayó el árbol y empezaron todos los presos a sacar pedacitos del árbol para ser tallados de madera. Y el tallado de madera más popular que se hizo, ¿ya?, fue caballito de mar. Y trabajando con estas gubias que se habían improvisado a partir de los pedacitos de alambre, uno empezaba a trabajar, había lija, qué sé yo, había tiempo para hacer caballito de mar. Y es así como ya han pasado
casi 50 años, y yo todavía lo conservo. Mira qué interesante. Este caballito de mar que está aquí es un caballito de mar hecho entre álamos, de este nogal que sacamos en ese patio. Y así como este, hay muchos compañeros que todavía lo guardan, hay algunos que están en el Museo de la Memoria, yo no me deshago de él. Es, no sé, para la buena suerte, para la memoria, para, no sé, por los que no están. Y esto de la memoria yo creo que es súper importante. Esto que estoy contando yo ahora, ¿ya? No lo hago de maldad, ni de masoquista. Ni de resentido. Ni de resentido, como dicen muchos. Eso del resentido es un tema bien particular respecto de mí en particular. ¿Ya? Yo periodista, después, bueno, salí de Chile, fui expulsado, salí de un día cualquiera. Salí en una lista y fui expulsado y llegué a Francia. Llegó una lista de Francia donde estaba yo y mi señora y podíamos viajar. Y estuve en Francia 15 años. Y después volví a Chile. Y volviendo a Chile llegué a trabajar a Radio Nuevo Mundo, donde estuve, yo era corresponsal de Radio Nuevo Mundo en Francia, en Europa, digamos. Y yo trabajaba en Radio Francia Internacional, tenía micrófono, audio, qué sé yo, y mandaba los reportes a Radio Nuevo Mundo de los mismos temas que yo estaba cubriendo allá. Y llegando acá, fui periodista de Radio Nuevo Mundo. Yo llegué la víspera de la elección de Elwin, el día anterior. Al otro día yo estaba trabajando en la Nuevo Mundo justamente, cubriendo la elección. Y fue bien particular porque la noche ganó Elwin, la gente salió a las calles, qué sé yo, contenta, andaban gritando, mucha gente por la Alameda. Y yo estaba ahí al medio, solo. Mis amigos no estaban, mis vecinos no eran los mismos, mi familia estaba todavía, yo me vine solo, después vino mi señora y mis hijos, y estaba solo en esta tremenda multitud de gente contenta. Debo decirlo, yo no estaba tan contento, no por la elección de Elwin, era porque faltaba mucha gente. Había muchos que no estaban, de aquellos que estuvieron conmigo en Londres, José Domingo Caña, en Cuatro de Álamos, no estaban. ¿Había desconfianza también? ¿Del momento? Del momento, a ver, dentro de la felicidad que yo también sentía, digamos, respecto a lo que había ocurrido, lo que echaba de menos era la gente que no, claro, a la que yo conocí que ya no estaba. Claro. O estaban expulsados, o estaban presos, o estaban muertos, no estaban. O desaparecidos, no estaban. Entonces, fue bien particular para mí, en lo personal. Después de haber trabajado en Radio Nuevo Mundo, mientras estuve en Nuevo Mundo, por casualidad, me tocó empezar a cubrir temas de tribunales, porque apareció un primer cuerpo en Peldehue, un señor de apellido Atencio, Vicente Atencio, del Partido Comunista, que había sido parlamentario, y encontraron sus restos en Peldehue. Se nombró una ministra en visita, se empezó a investigar, y empecé a ir a tribunales yo, siguiendo esta causa para saber qué pasaba con este señor. Y después estaba en eso, cuando se descubre la fosa de Pisagua. Y la radio, a pesar de ser una radio pobre pero honrada, juntaron la plata y me mandaron a Pisagua. Yo con las patas y el buche me fui y tenía la posibilidad. No estaban mis hijos, no estaba mi señora, estaba solo, así que podía pegarme el pique. Mis compañeros, mis colegas, no sabían mi pasado. No sabían que yo había estado preso. Yo tampoco lo decía. Y estuve ahí cuando se abrió la fosa, vi los cuerpos que tenían sus muecas todavía. Y ahora hace pocos días, ahora el 2 de junio, se hizo una ceremonia, me invitaron, estuve ahí. Sí. Y 50 años del hallazgo de la fosa. Resulta que ahí se pudo comprobar de una vez por todas, finalmente, que aquellos que decían que no existían los detenidos desaparecidos, estaban ahí. Y así como estaban ahí, estuvieron en muchos otros lugares. Y hoy día todavía hay algunos que faltan, hay más de 1000 que faltan. Así es. Y fueron encontrándose, y a mí me tocó reportear primero en Radio Nuevo Mundo, después en Televisión Nacional. Estuve en Chihuío, estuve en el río Mapocho, estuve en Colonia Dignidad, estuve en el cementerio La Rana, en Paine. No sé, en un montón de lugares donde lo que andábamos haciendo era buscar restos de detenidos desaparecidos. En muchos de ellos ya, con la operación retiro de televisores, ya no estaban, ya no había nada.
Y yo, callado, ya, entregando la información de lo que estaba ocurriendo, me tocó estar, durante el periodo que estaba de reportero en Televisión Nacional, todo el caso Letelier. En más de una ocasión me tocó enfrentar a Manuel Contreras, el Mamo Contreras, entrevistarlo con el micrófono de Televisión Nacional. Y se empezaron a aparecer muchas cosas. Entre esos actos de reconciliación que yo llamo, mi primer perro en Chile, el primer perro que tuvimos con familia, yo se lo compré a la Mariana Calleja. Me tocó ir a reportear, a entrevistar a la Mariana Calleja, y estuve en la casa de Locurro, donde estaba el laboratorio donde hacían el gasarín. Llegamos en el auto de Televisión Nacional, no podíamos bajar porque había una perra que estaba loca, no nos dejaba bajar. Vino la Mariana Calleja, se la llevó y nos contó que había tenido perrito que estaba cuidando a sus cachorros, que por eso estaba tan brava y no los quería dejar hacer. Grabamos todo eso, entrevisté a la Mariana Calleja, y cuando me iba le pregunté qué iba a hacer con los perritos. Me dice, ¿en serio? O los voy a vender o los voy a sacrificar, si no hay gente que lo compre. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo voy a apuntarle a mi hijo, yo creo que quiero uno. ¿Y cuánto? No sé, 5.000 pesos de ahora. Si era muy poca plata, digamos. Era para comprarle comida al resto. Era como un gesto, claro. Claro. Entonces llegué a la casa, hablé con mis hijos y les conté que había conocido unos perritos negros, bonitos. La mamá era una Doberman y el papá era un pastor alemán. Y una mezcla bonita. Y partimos en la noche con mis dos hijos a buscar al perro que le pusimos Cador, que era un perro de un dibujo animado Sí. en Francia. Se llama Cador. Y estos gestos de reconciliación que yo llamo de acercamiento con lo que uno... Hay otras locas cosas que hice yo. Entre ellas yo entrevisté a Barclay Zapata Reyes, a mi propio doctorador. Yo estaba trabajando en Diario 7 y en el Diario 7 a uno de los colegas que hoy día está en CIPER dijo, oye, en vez de entrevistar a alguno de las víctimas, ¿por qué no entrevistamos un victimario? Oye, tú, Mario, que hiciste tribunales tanto tiempo, busca si hay algún malo que quiera hablar. Fui a tribunales, hablé con los abogados, no había ningún malo que quisiera hablar. Llamé por teléfono, busqué en blancas.cl Barclay Zapata y existía un teléfono. Llamé a Barclay Zapata y le hablo con él. ¿Y por qué? Porque yo había tenido un careo con Barclay Zapata y en ese careo él cambió su declaración. Hasta ese momento él decía que distribuía pan en los lugares de detención. Antes de cambiar su declaración, le pidió a la jueza que yo sé que él es periodista, que por favor que no publique lo que yo voy a hacer ahora. Le dije, no, tranquilo, yo estoy aquí en calidad de testigo y no en calidad de periodista. Así que, y cambió su declaración. Y en esa declaración contó que él formaba parte de los grupos que andaban deteniendo personas, que andaba con el Guatón Romo, que su jefe era Krasnov Marchenko. Cambió totalmente su declaración. Evidentemente que yo no hice nota, no andaba reporteando, estaba declarando. Bueno, se lo conté a algunos abogados, sí. Y lo llamé. Cuando me despedí a ellos le di la mano y le dije, si realmente quieres colaborar y cambiar lo que ha sido lo tuyo hasta ahora, di dónde están los detenidos desaparecidos. Y le di la mano y me fui. Entonces, en ese gesto dije yo, puede que haya más la posibilidad de que puedan entrevistarlo. Y lo llamo y le digo, mira, estoy trabajando en un diario, qué sé yo, sí, y estamos buscando a alguien que quiera ser entrevistado, va a salir el informe de Valech. Mira, hablo con mi abogado y si me dice que está de acuerdo, lo hacemos. Ya, pues, mira, si hay acuerdo, yo te mando un periodista. Yo era editor en el Diario 7. Ah, no, pues me dice, si alguien me entrevista, tienes que ser tú. Fue un balde de agua fría. La Mónica González era mi jefa, era la directora del Diario 7. Cuando me vio en mi cara, ¿qué pasó? Y le cuento. Me dice, mira, no hay ninguna obligación. Me dicen, si no tienes por qué hacerlo, si lo quieren, no sé si todavía ni sabemos si va a soltar. Así que pasaron los días y ella me preguntaba cómo iba, que si estaba decidido. Sí, tranquila, si yo tengo todo pensado. Hay un problema que yo tuve que contarle a mi mamá y a mis dos hijos lo que me había pasado. Ellos sabían que yo había estado detenido y que me había sacado la cresta, para contar, ¿ya? Sin detalles. Entonces yo no sabía qué podía salir de esa entrevista y no quería que supieran por el diario las cosas que mi compañera sabía más.
Pero mis hijos, mi mamá no sabían. Así que hablé con ellos, les conté, para que no se enteraran por la prensa de las cosas que había pasado su viejo. Y hasta que un día me llama el Basclay y habló que nos juntáramos con su abogado, al que yo conocía también, y hubo acuerdo que lo entrevistara. Que nos pusiéramos de acuerdo, qué sé yo, y el abogado Ibarra, Enrique Ibarra, me dijo, ya, pero yo quiero estar presente. Yo lo único que quería que no estuviese presente. Me las arreglé, hablé con el cura de la iglesia de San Francisco. Hay 58 pasos entre la iglesia de San Francisco y Londres 38. Las campanas de esa iglesia yo las escuchaba estando vendado y siendo torturado en Londres 38. Las mismas campanas que escuchaba Basclay Zapata mientras él hacía su pega torturando a gente en Londres 38. Hablé con el cura, le conté en lo que estaba y me pasó una piececita. Y en esa pieza le hice la entrevista a Basclay Zapata, el troglo. ¿Él sabía que era torturado? Él sabía, sí. No, sí sabía. No sabía. No sabía. Primero me negó, me dijo, no me acuerdo, pero si es verdad, te pido perdón. Evidentemente que se acordaba, sí sabía. Tremenda historia de tu vida. Para un cierre. Para un cierre, espérate, todavía no he terminado. Ya, perdón. No he terminado. Porque más encima, dentro de esta historia, cae preso el Guatón Romo en Brasil. Y yo lo fui a buscar. TVN me mandó a buscar a Guatón Romo. Sabían que era un tema de tribunales, de derechos humanos, que yo manejaba, digamos. Pero no sabían que el Guatón Romo fue el que me detuvo y que me torturó también. Y estuve más de 40 días en Brasil. Porque él presentó una cantidad enorme de recursos junto a sus abogados para impedir su regreso a Chile. Pero volvió, murió en Chile solo. Hay imágenes donde él lo llevan, va solo el ataúd del Guatón Romo, ni siquiera la familia fue a despedirlo. Así que aquellos que dicen que hay rencor, que hay odio, no hay ni lo uno ni lo otro. Tanto así que yo durante 3 años yo fui el encargado de prensa del Ministerio de Defensa y yo almorzaba con los integrantes de todas las Fuerzas Armadas todos los días. Todos los días cuando llegaba a la pega se me cuadraban los milicos a la entrada. Recorrí todo Chile. Me aprendí de memoria las canciones, los himnos de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas. Y estando en eso, cuando habían pasado 40 años, yo empecé a escribir un texto, un relato, que llamé Caballito de Mar. Cuando habían pasado 40 años, antes de entrar al Ministerio de Defensa. Y les entregué copias a algunos de ellos de este relato, contando mi historia, para que supieran, seguramente ellos sabían quién era yo, ¿ya? Pero que supieran con mis palabras lo que había pasado y que yo había estado con ellos. Por tanto, aquello que yo me compliqué en algún momento cuando me ofrecieron la posibilidad de ser el encargado de prensa del Ministerio de Defensa, me dije, Michelle Bachelet, que estuvo en Villa Grimaldi, fue ministra de Defensa. Yo, que también estuve en varios lugares de detención, ¿por qué no puedo estar ahí también? Y para que vayamos entendiendo que esos milicos con los que yo almorzaba todos los días no fueron los que me detuvieron, no fueron los que me torturaron, son otros milicos. Tanto así que hace pocos días escuchamos al comandante en jefe de la Armada diciendo que nunca más se repiten estas cosas estando en Isla Dawson. Y cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa, Martínez Menantó, el comandante en jefe, dijo algo similar, que habían cometido errores, no haber entregado los cuerpos de los muertos a los detenidos desaparecidos a sus familiares y haber atentado en contra del general Prats en Argentina. Por tanto, yo creo que algo hemos avanzado, pero no todo. Hay más de 1000 que todavía faltan. Y por ellos estoy aquí. Y seguimos buscando. Y seguimos buscando. Y vamos a seguir buscando.